Una vez que los españoles conquistaron América, resolvieron organizar esos territorios para su mejor gobierno y administración. Por esa razón, los españoles van a dividir las colonias americanas en dos virreinatos. El virreinato de Nueva España, que ocupaba lo que hoy es el sur de Estados Unidos, México, América Central y las islas del Caribe, con capital en México. Y el virreinato del Perú, que abarcaba Panamá y toda América del Sur, menos Brasil y las Guayanas, con capital en Lima. Para poder gobernar y administrar estos virreinatos, España creó instituciones. Algunas instituciones funcionaban desde España y otras funcionaban desde América. La máxima autoridad era el rey. Y también había otras dos autoridades que funcionaban desde España, que eran la Casa de Contratación, que estaba en Sevilla y que tenía la función de controlar todo intercambio de personas y productos entre América y España, y el Consejo de Indias, que tenía muchas funciones, pero la principal era elaborar las leyes de Indias, es decir, las leyes que ordenarían la vida en América. También tenía la función de elegir las autoridades que gobernarían desde América, hacerles el juicio de residencia y enviar los visitadores. Los visitadores eran inspectores, uno civil y uno eclesiástico, que llegaban a América en cualquier momento para controlar si se estaba administrando bien el territorio y si se estaba evangelizando. Desde América, la máxima autoridad que gobernaba estos virreinatos era el virrey, que era el representante del rey en América. La Real Audiencia era la que ejercía las funciones de justicia y reemplazaba al virrey en caso de muerte. Los gobernadores, que eran los que se encargaban de la administración de las provincias que integraban el virreinato, y el cabildo. Los cabildos estaban en aquellos lugares que habían sido declarados ciudades por el rey. Para que una ciudad sea declarada como tal, tenía que estar en un lugar importante, por ejemplo, en un puerto, como Buenos Aires, o cerca de un centro de producción, como La Paz, que estaba al lado de las minas de Potosí, o en algún lugar peligroso porque había nativos o porque había pueblos que podían invadir el territorio. Cada vez que el rey determinaba que un lugar era ciudad, se instalaba un cabildo. El cabildo tenía la misma función que una municipalidad hoy, o sea, administraba la ciudad. Se encargaba de la limpieza de la ciudad, de organizar los festejos, de organizar los mercados, de controlar los precios, tenía funciones de policía, etc. Y lo interesante del cabildo es que estaba integrado o podía estar integrado por americanos. Por eso muchas de las revoluciones de la independencia van a empezar en el cabildo. Las ciudades tenían una estructura conocida como damero, es decir, que si yo lo miro de arriba parece un tablero de damas o un tablero de ajedrez, ya que tiene las manzanas cuadradas y las calles perpendiculares entre sí. En la manzana central estaba la plaza mayor, en la cual funcionaban los mercados y eran centros de reunión de las clases altas. En torno a la plaza estaban los edificios públicos, como la iglesia, el cabildo, la casa del gobernante, la cárcel. En torno a estos edificios públicos estaba la casa de los ricos, a los que se conocía como vecinos, y en torno a la casa de los vecinos estaban las casas de los menos pudientes y también los centros de producción. En cuanto a lo social, la sociedad americana en ese momento estaba compuesta por tres etnias o razas. Los blancos, que eran los peninsulares, los venidos de España, y los criollos, que eran los hijos de blancos nacidos en América. Después estaban los nativos, que eran los pueblos originarios de América, y los negros, que habían sido traídos de África como esclavos. Según la ley de Indias, no podía haber mezcla de sangre, porque la sociedad americana era jerarquizada de acuerdo con la pureza de sangre. Más allá de lo que dijeran las leyes de Indias, la gente se cruzó, y al cruzarse las razas surgieron las castas. Así, en primer grado y en primera generación, cuando un blanco se cruzaba con una nativa, surgía un mestizo. Cuando un blanco se cruzaba con una negra, surgía un mulato. Y cuando
un negro y un nativo se cruzaban, surgía un sambo. Tanto las castas, que eran ilegales, como las razas no blancas eran esclavizadas. Había distintos tipos de trabajos forzados, los más conocidos eran la encomienda, que era una especie de servidumbre, dado que los nativos y los negros eran propiedad del encomendero. El yanaconazgo, que era el trabajo forzado en la tierra, es decir, en las estancias y en las haciendas, y la mita, que era el trabajo forzado en las minas. En cuanto a la economía, podemos decir que en América Española había 4 principales actividades económicas: la minería, el comercio, la agricultura y ganadería y las artesanías. La minería consistía en la explotación de metales preciosos, sobre todo el oro y la plata. Había muchas minas en América, las más importantes son la mina de Zacatecas, productora de oro, y la mina de Potosí, en actual Bolivia, productora de plata. La extracción de estos metales era muy artesanal y muy rudimentaria. La gente que trabajaba en las minas la pasaba muy mal porque estaba 14 días sin parar dentro de la mina. Podía sufrir muerte por derrumbe, por intoxicación, dado que eran iluminadas con lámparas de aceite, y también al salir de la mina podía tener ceguera, y la vida útil del mitero era bastante reducida. Cuando se introduce un nuevo método más moderno para extraer el metal, que era a partir del uso de un nuevo elemento que es el mercurio, va a aparecer como importante la mina de Huancavelica, que era productora de mercurio. La idea era que todo el oro y la plata obtenida en América fuera directamente a España y quedara en ese país. Por lo tanto, el comercio entre España y América va a ser un monopolio. ¿Esto qué significa? Que los americanos solamente le podían comprar y vender a los españoles. Entonces, los productos llegaban desde España hasta el Caribe. En el Caribe, los barcos comerciales se dividían en 2. Algunos iban al Virreinato de Nueva España y otros iban al Virreinato del Perú. Una vez llegados a los puertos de Veracruz, en Nueva España, y del Callao, en el Virreinato del Perú, dejaban la mercadería, juntaban el oro y volvían al Caribe, y de ahí volvían a España. Y mientras tanto, en los virreinatos, esta mercadería se distribuía por tierra hacia las distintas ciudades del virreinato. Este sistema no funcionó. Primero, porque en el Caribe los barcos con el oro y la plata eran asaltados. Segundo, porque la mercadería que desde Lima, por ejemplo, tenía que llegar a Buenos Aires, nunca llegaba porque el trayecto era muy largo y escabroso. Por lo tanto, en Buenos Aires se daba muy frecuentemente el contrabando, que lo ejercían los ingleses a través del puerto de Colonia de Sacramento en el actual Uruguay, y todo el oro también se perdía a través del contrabando. Por lo tanto, el objetivo del monopolio, que era que todo el oro y la plata que se producía en América terminara en España, no fue así, y ese oro y esa plata terminó más que nada en Inglaterra, ya que los piratas mayormente eran ingleses y el contrabando lo ejercían los ingleses. Con respecto a las actividades agropecuarias y a la manufactura, tenían sobre todo la finalidad de abastecer a las personas que trabajaban en la mina, es decir, la producción de maíz, trigo y la crianza de animales, no solamente para el consumo de carne, sino para la carga, llevar el oro y la plata desde un lugar al otro, tenían esa finalidad. En cuanto al agro, se destacan las grandes llanuras, por ejemplo, la llanura pampeana, y en cuanto a las artesanías que elaboraban ropa para la gente que trabajaba en las minas, funcionaba sobre todo en el noroeste argentino. Culturalmente hablando, la Iglesia va a cumplir un papel fundamental en la transmisión no solamente del idioma, sino también de la religión cristiana.
y sobre todo los jesuitas, esa congregación religiosa surgida a partir de la Reforma Protestante. Los jesuitas llegaron a territorio americano con el fin de evangelizar y de instruir a los nativos, para tratar de que no sean esclavizados. Los jesuitas reciben el permiso para poder elaborar las misiones. Las misiones eran reductos muy grandes, establecidos en lugares clave, como por ejemplo la provincia de Misiones, en nuestro país o en Paraguay, por ejemplo, donde se atrapaba a los nativos que estaban a expensas de ser esclavizados, se los introducía en las misiones y ahí se les enseñaba, sobre todo a cultivar, pero también se les enseñaba a elaborar ladrillos para poder hacer construcciones, se les enseñaba a hablar el español, se les enseñaba la religión católica, se les enseñaba a construir instrumentos musicales, sobre todo violines, y también a cantar. Y también hubieron misiones en América que tuvieron imprentas y que les enseñaron a imprimir libros y también hacían obras de arte, sobre todo talladas en madera. La obra de los jesuitas fue muy importante en toda América Latina, sobre todo en América del Sur y en nuestro territorio argentino.